La Santoto Tunja te da la bienvenida a una nueva sesión a través de la plataforma Santoto Online. Antes de comenzar, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Para tu comodidad y la de los asistentes, permanece en un lugar silencioso, tranquilo y con buena iluminación. Revisa siempre la conexión a internet para garantizar la estabilidad de tu sesión. Revisa el funcionamiento de tu audio y tu cámara. Mantén tu micrófono en modo silencio a menos que tengas la palabra para intervenir o preguntar. Si activas tu cámara, recuerda que todos los asistentes verán todo lo que pasa en tu lugar de conexión. Si deseas intervenir durante la sesión, levanta la mano y usa prudentemente el chat. Recuerda para próximas sesiones ingresar a la sala con tu nombre y apellido. Esta sesión podrá ser grabada con fines académicos o administrativos. Santoto Online espera que este encuentro sea cómodo, grato y seguro. Enamórate de la Santoto Tunja, siempre, siempre. Lelo Play Music. Bueno, muy buenas noches a todos. Para nosotros y para todo el equipo de Innovus Business School, Agility Changes y Women IT, pues es un placer que ustedes nos acompañen en este gran evento en Mujeres y Agilidad Empresarial Summit 2021, donde vamos a tener muchas cosas interesantes. Tendremos historias y experiencias de mujeres inspiradoras que han sido líderes en importantes organizaciones. Adicionalmente vamos a tener muchas herramientas de agilidad empresarial, es un espacio de networking y muchísimas cosas más interesantes que nos van a permitir potenciar nuestro liderazgo y pasar de la inspiración a la acción. Vamos a estar durante 4 jueves a partir de hoy y vamos a estar el próximo 29 de julio, el 5 y el 12 de agosto en el mismo horario. Tendremos 3 conferencias, 2 workshops, un conversatorio y todo lo que se necesita para que nuestro mindset se haga preguntas diferentes y podamos lograr resultados excepcionales. Dentro de las sorpresas que tenemos para hoy, vamos a tener 2 accesos a la plataforma de Agile Videos que nos va a permitir fortalecer nuestros conocimientos y nuestras habilidades en agilidad, y que además los vamos a sortear a quienes comenten sobre el evento en las redes sociales de Innovus, de Agility Changes y de Women IT, que vamos a estar compartiendo a través del chat, los van a estar muy atentos del chat. Lo que tienen que hacer es comentar, ayudarnos a que este evento tenga mucha más resonancia, que muchas más personas conozcan lo que estamos haciendo hoy, porque estamos reunidos acá. Lo van a hacer usando el hashtag evento más 2021 y vamos a estar revisando en el chat en las redes sociales quiénes participan y al final les contando quiénes son los maravillosos ganadores de estos 2 pases de presentar, que igual los iremos en las próximas sesiones, dentro de 8 días y en los otros jueves tendremos otras sorpresas también para ustedes. Vamos a dar 3 minutos para que se terminen de conectar los asistentes y luego podamos dar inicio. Hemos tenido una muy especial convocatoria y estamos esperando que ya desde la parte tecnológica podamos darle acceso a todos ellos. Muchas gracias. Bueno, listo, estamos nuevamente con ustedes. No me he presentado, yo soy Carlos Fernando Suárez, el CEO founder de Innovus Business School, uno de los organizadores en conjunto con Agility Changes y WNIT, como les contaba inicialmente, y pues realmente estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos están acompañando hoy, porque también esto nos muestra y nos indica que cada día somos más personas los que estamos interesados en obtener herramientas que nos permitan llevar nuestra labor y nuestro ejercicio diario
a un nivel mucho más alto, pero también con un gran sentido humano y en obtener herramientas que nos ayuden a potencializar nuestros resultados. Quiero recordarles que al final de la sesión de hoy vamos a tener una sesión también de preguntas con nuestra speaker invitada, y por otro lado vamos a tener después de esta sesión de preguntas, vamos a tener también un espacio de networking que después Sandra nos estará contando cómo lo vamos a desarrollar. Quiero ya sin más preámbulos darle la bienvenida precisamente a Marcela Perilla, quien es nuestra speaker de hoy y quien es nuestra conferencista que nos va a acompañar con una charla muy importante, muy interesante, que está basada precisamente en su experiencia, y es cómo liderar con éxito en ambientes de incertidumbre. Marcela actualmente es la presidente de SAP para la región norte de América Latina y el Caribe, que está conformada por Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica y el Caribe, y tiene bajo su responsabilidad la totalidad de esta operación en estos países. Y entre sus principales objetivos, consolidar el liderazgo de la filial alemana en los diferentes mercados, fomentando la transformación digital de los clientes y acompañando su evolución hacia la nube. Marcela también ha trabajado durante mucho tiempo en la industria de tecnología por más de 2 décadas, destacándose por impulsar pequeñas y medianas y grandes empresas en la región antes de unirse a SAP. Ella estuvo ocupando cargos de primer nivel de liderazgo en Dell Technologies, en IBM y en Unisys dentro de estas compañías. También es una gran precursora, y eso hace parte de nuestro interés, por el cual también, además de esa experiencia, quisimos invitarla a este evento, y es porque es una gran precursora femenina en el ámbito de STEAM, y además fue reconocida recientemente como una de las 50 mujeres poderosas de Forbes Colombia el año pasado. Como líder de SAP en la región, también tiene a su cargo un equipo de más de 600 colaboradores en más de 13 países y un amplio portafolio de soluciones de punta que apoya cerca de 7,000 clientes en 25 industrias, con unos retos muy grandes en presupuestos, en resultados y en transformación. Además de esto, pues Marcela también es ingeniera en sistemas con un MBA en la Universidad de los Andes, y su base en este momento es en Colombia. Está recién vinculada con SAP en esta importante labor. Marcela, bienvenida esta noche a Mujeres y Agilidad Empresarial Summit 2021. Y para mí, y yo sé que para todo el equipo de organizadores de nuestro evento, es un placer contar con tu experiencia, por esa valiosa trayectoria y por esa valiosa historia de vida, por todo lo que has tenido que recorrer en el mundo de la tecnología, donde cada día hay más mujeres que lideran grandes compañías y startups, pero que aún hay un camino por lograr, o un camino que recorrer para lograr esa equidad. Y precisamente esta semana leía una gran noticia que me pareció muy importante, muy interesante, donde SAP pues logra un hito, precisamente donde 4 de sus unidades de mercado están siendo lideradas por mujeres, donde tienen retos muy importantes, donde los desafíos pues obviamente cada día son mayores. Marcela, pues precisamente con respecto a esto quería preguntarte, porque tiene que ver un poco con toda precisamente esa trayectoria y esa historia de vida, y es cómo o cuáles son esos grandes desafíos y retos que has tenido que enfrentar como mujer en el mundo de la tecnología y cómo has logrado superarlos. Pero pues antes, por favor, Marcela, pues bienvenida. Muchas gracias, Carlos, y a todo el equipo de Knows y sus partners por esta invitación tan especial. Yo creo que es un espacio para mí de crecimiento y de aprendizaje, y por supuesto poder compartir con una audiencia tan interesante mi experiencia, y poder después conversar también en el espacio de preguntas sobre este avance, ¿no? Es toda una carrera que hemos vivido algunas de las mujeres que llevamos un tiempo ya digamos que en el mercado laboral, y que también está marcando un hito hacia adelante en términos de diversidad e inclusión. Muchas gracias por tu presentación, muy generosa en todo el detalle. Y para compartir un poco mi sentir y lo que yo veo acerca de los retos y desafíos como mujer líder en este mundo de la tecnología, comenzaría un poco por contarles a todos que en toda esta,
digamos que camino de crecimiento de más de 28 años, uno de los puntos más importantes para mí fue, y lo hablo siempre que comienzo una conversación de este tipo, es una educación que es la base. Yo creo que una educación pertinente es la base para mucho de lo que tú puedes alcanzar hacia futuro, ¿no? Y ahora estábamos justamente hablando de todas estas disciplinas que por las siglas en inglés son STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. En el momento en que yo entré a estudiar ingeniería en la Universidad de los Andes, éramos pocas mujeres, ya había algunas, éramos pocas, y realmente era un momento innovador para estudiar ingeniería de sistemas, como fue mi escogencia, ¿no? Una decisión realmente que cuando uno comienza a verlo es una de las decisiones probablemente no más irresponsables que uno hace en la vida, pero por lo menos menos informada en ese momento, ¿no? Antes nos graduamos muy jóvenes, yo terminé el colegio de 15 años y cuando empecé la universidad tenía apenas 16 años, así que fue entrar en un mundo donde efectivamente tú veías que la cantidad de hombres que participaban en este espacio, como la universidad, eran limitadas y más en este tipo de ingenierías que estaban siendo un nuevo descubrimiento, ¿no? Yo creo que en esta dinámica, esta cerrar la brecha, ¿cómo podemos desde alguna forma incentivar? Ahora tenemos una escasez importante de talento en el sector, pero más aún de las mujeres que se unen a estudiar este tipo de carreras, ¿no? Hay todo un tema histórico y yo creo que día a día las generaciones que están viniendo, nuestros hijos, tienen una oportunidad diferente de enfrentar esta decisión de vida, de sobre qué van a estudiar, más informados por un lado, y por el otro lado, sin tanto precondicionamiento de lo que se puede o no hacer en términos del género en la estudiada de una carrera, ¿no? Las mujeres son buenas para A, para B o para C, y lo mismo sucede con los hombres. Eso era parte de la discusión que uno tenía, más allá de que si eras bueno en las matemáticas, probablemente tenías un espacio en la ingeniería. Así que yo creo que nuestra industria, y también tengo que reconocer que nuestro país lleva un momento de avanzada comparativa con otras regiones en el país, la región, perdón, en Latinoamérica en general, ¿no? Y acá esto hace parte no solamente de un tema cultural, sino que yo creo que también la posibilidad de acceso en la medida que las condiciones económicas de la población en general comienzan a mejorar. Así que nosotras seguimos siendo un porcentaje muy bajo en comparación de los estudiantes hombres. Hay un camino para recorrer aquí, pero veo además que día a día, con los casos como Diana, la ingeniera caleña en la NASA, y otras muchas mujeres que son referentes para nuestras niñas en Latinoamérica, hacen que definitivamente estos modelos nos ayuden a acompañar estos retos que inicialmente uno se ve enfrentado, ¿no? Cómo vencer y transformar estereotipos, estigmas, en términos de un entorno más equitativo. Aquí, como tú lo mencionabas, definitivamente se marca un hito en SAP Latinoamérica. Las 4 unidades de negocio están lideradas por una mujer y nuestra presidenta es una mujer que justo acaba de cerrar su primer año en funciones, ¿no? Yo te diría que más que una apuesta es una decisión corporativa por incluir en una forma más diversa las capacidades femeninas en términos de liderazgo y en una región donde la población es mayoritariamente mujer, ¿no? Acá está la presidenta de México, la presidenta de Brasil, la presidenta de la región sur, y últimamente me uní yo hace un par de meses al equipo de Cristina, nuestra presidenta en toda la región. Es una gran responsabilidad para mí y yo creo que también es una posibilidad para que día a día las mujeres que están iniciando su carrera profesional o las que están en una dinámica de crecimiento ya en alguna industria vean que es factible, y me motiva muchísimo tener esta oportunidad para ser una voz que pueda impactar en este camino que tenemos que recorrer. Entre los retos más importantes es justamente encontrar un mentor, ¿no? Y esta discusión de un mentor, leía el libro de Sheryl Sandberg,
sobre cómo llegar a una posición en una industria como estas. Aunque ustedes vean 4 mujeres, 5 mujeres liderando una operación como esta tan grande de SAP en la región, aún hay muchos espacios donde llegamos y somos las únicas mujeres en la mesa de discusión, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un camino todavía pendiente, pero un espacio muy importante, especialmente con la sensibilidad que hemos logrado en estos últimos años despertar, gracias a las capacidades que nosotras como mujeres tenemos para compartir, trabajar y por supuesto trabajar en un equipo que no solamente es de mujeres, ¿no? Es un equipo inclusivo y donde reconocemos que la diferencia enriquece. Muy bien, Marcela, y pues también un gran ejemplo precisamente basado en toda esa experiencia. Digamos que yo veo que hacia atrás, hoy en día, pues estás en una posición muy importante de liderazgo por todos los retos también que esto significa, porque no solo es decir que estamos a la cabeza de SAP, sino todo lo que eso significa y todo lo que esto, digamos que ese cargo va acompañado de una gran cantidad de responsabilidades. Sin embargo, quisiera preguntarte un poco qué significa ser mujer en este mundo de tecnología hacia atrás. De pronto, en esa historia, ¿ha sido un obstáculo? Hoy, ¿cómo lo ves? ¿Lo sigues viendo como un obstáculo, como una oportunidad? Porque creo que también hemos estado viniendo en un periodo de transición, como tú lo decías, anteriormente era muchísimo más complejo, mucho más difícil, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que sigue siendo un mundo de obstáculos? ¿Hay oportunidades? ¿Cómo lo ves tú? Yo tengo una visión positiva sobre el tema y yo considero que el género no ha sido determinante para mí, en mi caso particular, para ser un líder, ¿no? Y cada vez que lo pienso, tal vez llego a la misma conclusión y probablemente es parte de esta fortuna de haber crecido en una familia donde tenía 2 hermanos que recibían el mismo trato que yo, ¿no? No hubo nunca una diferencia por género, nos educaron con las mismas posibilidades y con las mismas caminos por recorrer, ¿no? No porque era niña tenía algún privilegio diferente a mis 2 hermanos, ¿no? Mi mamá se encargó de setear esa base en la cual nosotros teníamos el mismo trato, ¿no? Y así creo que también pasé por las mismas dificultades que cualquier otro profesional tiene cuando ingresa al mundo laboral. Yo creo que trabajar hay que trabajar y cuando uno es constante, yo creo que esa es una de las, no secretos, pero uno de los puntos sobre el cual yo digo, es importante trabajar con constancia, con responsabilidad, con gran calidad. Y yo creo que por ser mujer no he tenido una diferencia con relación a de los otros colegas. Ya lo mencioné, ¿no? Sí, muchas veces me tocó asistir en reuniones donde yo era la única mujer, ¿no? Entonces, en esta dinámica yo creo que esa es mi responsabilidad sobre cómo ayudar a que hacia adelante este no sea un estereotipo que limite las posibilidades de más mujeres, de pronto para acceder a una carrera, a pensar en un balance en su vida personal y profesional, en el tiempo y en la dinámica que cada una decida, porque estoy segura que en la medida que somos más inclusivos podemos fomentar aún más la innovación, el desarrollo y la exclusión, lo único que genera es un atraso, la imposibilidad de tener en esta dinámica de agregar mentes brillantes y grandes seres humanos fuera de un esquema que aporta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que soy afortunada, claramente por mi historia, por lo que comenté ya en mi casa y la formación que recibí, pero también creo que hay una oportunidad de ser más inclusivos hacia adelante. Marcela, pues muy relevante esto que nos estás contando y especialmente en este momento donde yo creo que podemos sacar con una gran conclusión y es que realmente ni el conocimiento ni las oportunidades en últimas tienen género. Seguramente hay diferencias y hay seguramente algunos techos que se hablan los famosos techos de cristal, pero creo que en este momento con todo lo que se está viendo pues está sobre la mesa servido todas las oportunidades y va a depender pues obviamente de cada uno de nosotros, porque aquí nos incluimos nosotros los hombres también como responsables precisamente de ese trabajo para lograr precisamente esta equidad.
La pandemia, Marcela, yo quería, digamos que quería que nos contaras un poco dentro de lo que ya estás haciendo en este momento y basado en esa experiencia que has tenido. Ahora mismo, pues estamos, digamos que en este momento de pandemia, de pospandemia, que no sabemos en qué momento todavía estamos, esto ha generado unos cambios muy importantes en la forma como vivimos, en la forma como trabajamos. Se habla muchísimo de incertidumbre, se habla mucho y de hecho lo estamos viendo, cada día sale una noticia que de pronto nos cambia lo que tenemos que hacer, nos cambia cómo vamos a hacer las cosas. De pronto decíamos, no, esto puede ser algo que iba a ser de 6 meses, de un año, año y medio, pero pues cada día vemos que surgen nuevas noticias, nuevas cosas que digamos que no estamos pisando en un terreno como muy seguro a veces, y obviamente nos gustaría que nos contaras un poco cómo hacemos para liderar en estos momentos donde hay mucha incertidumbre, que nos cuentes un poco más qué es eso. Se habla mucho, por ejemplo, de entornos VUCA, de entornos BANI, que quisiera que nos contaras un poco más de eso y cómo hacemos para liderar ahí, cuáles son esas recomendaciones de parte tuya. Bueno, y yo aquí te quisiera iniciar por un poco poner a todos en el mismo nivel de información, si es que alguno no conoce toda esta, digamos que nombres que le comenzamos a poner a los temas para poder tener un lenguaje común para calificarlo. Y acá, pues, importante recordar que el VUCA es algo que surge más o menos en la época de los 80, cuando viene esta coyuntura de la Guerra Fría, ¿no? Y es por sus siglas en inglés: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto era para describir el ambiente que se vivía en ese momento, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar un nuevo mundo donde ya no hay dos lados en una batalla divididos por un muro? ¿Cómo se sigue después de una división tan marcada en la historia y hacia adelante cómo se construye, ¿no? Y esto se usaba con referencia a esta dinámica de incertidumbre, complejidad, ambigüedad. A causa de la pandemia de COVID-19, el término que comenzó a utilizarse es BANI, que significa frágil, ansioso, no lineal e incomprensible, ¿no? Y esto se ha popularizado pues para tratar de, en una sola palabra, simplificar y reunir la sensación que tenemos en estos momentos y en estos entornos, el del 80 y el de ahora, donde se reflejan el caos, ¿no? Y probablemente el cambio de condiciones que nadie esperaba en términos de esta incertidumbre y la linealidad que se interrumpe. Entonces, aquí, aunque existen diferentes teorías sobre cómo van a impactar las organizaciones, sin duda lo más importante es tener en cuenta que en momentos de crisis, como dicen los chinos, grandes oportunidades se vienen sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que más allá, obviamente, de todos los temas tan directos que impactan personalmente a las familias, la salud, las pérdidas que de alguna u otra forma hemos tenido, encontramos que efectivamente lo que ha sucedido en el último año, en impacto en las comunidades, pero también en oportunidades hacia adelante, es que tenemos situaciones que hemos podido enfrentar de una forma diferente gracias a los recursos que tenemos ahora, ¿no? La coyuntura nos impulsó a realizar cambios que venían latentes y que probablemente no veíamos como factibles. Para mencionar un ejemplo, aquí en Bogotá, uno invertía, nosotros yendo a visitar a un cliente, probablemente 1 hora y media en el tráfico, 1 hora y media en el tráfico de regreso, 1 hora en la reunión. Teníamos esta interacción de llegar unos minutos tarde, de esperar. Ahora todos estamos sometidos a una inmediatez y a una puntualidad que especialmente para algunas de las culturas en Latinoamérica no era un tema constante, ¿no? Así que esta adopción que hemos tenido en el cambio organizacional, por ejemplo, con el teletrabajo, que era lo que mencionaba ahora, y la transformación digital en las empresas, demuestra que las temporadas de cambio son puertas hacia nuevas oportunidades de mejoras y grandes aprendizajes que nos ha dejado. Nos hemos vuelto
la palabra de moda de la pandemia, resilientes, estamos enfrentando desafíos de una forma diferente y estamos encontrando oportunidades también diferentes de balancear la vida personal y profesional, ¿no? Así que yo creo que las mejores actitudes que podemos adoptar como líderes en este momento es mantener viva la curiosidad para encontrar soluciones innovadoras. Uno nunca debería dejar de aprender. Una buena capacidad de adaptación, que esto es una constante en cualquier momento, no solamente ahora post pandemia, y una apertura a las diferentes posibilidades para para caminar hacia nuevos modelos de vida y trabajo. Yo creo que nosotros como compañías hemos comprendido que hay modelos de negocio que evolucionan, ¿no? Y que realmente los planes a corto y largo plazo fueron planteados en un inicio y que claramente hemos tenido que cambiarlos en el camino en la medida que la pandemia ha avanzado, ¿no? Así que un mensaje para las compañías acá es importante ver y entender que en el entorno algunas de las compañías, diría la gran mayoría, que se aferraron a los modelos desactualizados, en estructuras mentales antiguas, versus las que están abrazando la incertidumbre como una posibilidad de adaptarse, cambiar sus operaciones, pues marca una diferencia importante en términos de las segundas que lograron tomar el riesgo, lanzarse y evolucionar y aprovechar oportunidades que seguramente de otra forma, por los cambios de necesidades, hábitos de consumidor, no se lograba hacer, ¿no? En cada crisis hay una oportunidad que se puede capitalizar desde cualquier frente. Esa es mi conclusión en esta dinámica que estamos viviendo el día de hoy. Precisamente yo creo que todo esto nos sacó de nuestra zona de confort y nos estaba presionando, obligando a hacer cambios, como tú lo decías, cambios que son muy importantes, que tenemos que desarrollar, pero que de otra manera nunca nos imaginamos que los íbamos a hacer. Nos llevó a tomar decisiones y seguramente nos está también de alguna manera a nivel organizacional está haciendo que las empresas tomen decisiones de manera diferente a como lo venían haciendo. ¿Cómo crees que, y aquí entrando un poco en algo de lo que nombrábamos mucho al comienzo de cuando presentábamos el evento y cuando hicimos todo este ejercicio durante este mes y medio que estuvimos haciendo la convocatoria, ¿cómo crees que la agilidad empresarial, digamos que entendiendo un poco algunas de lo que planteabas anteriormente, cómo crees que la agilidad empresarial puede ayudar a fortalecer el liderazgo de las organizaciones, pero también a nivel personal, a nivel individual, nuestro propio liderazgo? ¿Cómo crees que puede aportarnos? ¿Cómo crees que esto puede sumarnos? Pues definitivamente este es el mejor ejemplo, ¿no? Yo creo que la crisis y este cambio de vida, de forma en que nos tocó abordarlo, fue una oportunidad para reinventarnos, aunque la palabra está muy trillada. Yo creo que al final es un constante aprendizaje, ¿no? Y la agilidad que mencionas es parte también de una de las condiciones más críticas en este momento en las dinámicas organizacionales que estamos viviendo. Agilidad porque yo creo que el mundo evidentemente cambió y probablemente estábamos acostumbrados a que un proceso tomara X meses o que el orden era de una forma porque así hacíamos el negocio, porque el cliente estaba conectado de alguna forma particular en el pasado, y lo vemos especialmente en los temas digitales, ¿no? ¿Cómo estamos exigiendo ahora que las compañías nos sirvan? ¿Cuál es el nivel de servicio, el nivel no solamente de calidad y de respuesta, sino de oportunidad? Y así, en temas tan sencillos como un envío de algo que estoy pidiendo en línea, a muchos otros procesos internamente en las organizaciones. Agilidad significa tener una ventaja en términos de mantenerse a la vanguardia de muchos de los temas que ahora eran novedad hace un año y que ahora realmente son parte de la dinámica empresarial para mantener un liderazgo en diferentes lugares e industrias. Y acá un poco para también aterrizarlo a la conversación estamos viendo que los liderazgos estrictamente verticales ya no operan de la misma forma porque son algo estáticos, ¿no? Y están anquilosando a las compañías con estas estructuras a procesos que no les permiten ir a la velocidad que se requiere.
las matrices que en el pasado estaban muy presentes en compañías multinacionales son ahora un tipo de conversación de agilidad, de cómo podemos efectivamente conectar mejor, entender las necesidades y habilidades de nuestros colaboradores, sin una organización que necesariamente sea jerárquica, sino donde podemos sumar las habilidades de los colaboradores en pro de un objetivo que ahora se vive en una velocidad que es mayor, ¿no? Y yo creo que este es un gran aprendizaje. En la medida que podemos nosotros evolucionar a este cambio que nos planteó la pandemia en la velocidad correcta, adquiriendo el talento, utilizando de la mejor forma, si me permiten el uso de esta palabra, las habilidades de nuestros colaboradores en un balance que obviamente sea positivo en términos de clima laboral, las compañías tienen una ganancia y una ventaja competitiva importante. Muy importante, Marcela, lo que nos cuentas con respecto a precisamente a cómo esta agilidad, digamos que como hoy en día el entorno nos obliga a movernos mucho más rápido, y mucho de lo que se ha hablado de agilidad lo hemos visto desde la parte técnica, del área de tecnología, pero a nivel ya personal, a nivel individual, ¿cuál crees tú que pueden ser esos aspectos importantes que nos pueden ayudar a formar lo que estamos haciendo? Ya no tanto como organización, sino como personas. Bueno, yo hace un tiempo leí un libro que me encantó y cayó en mis manos justamente por un tema más de formación para mis hijos, que en ese momento estaban más pequeños, y mi inquietud era cómo lograr conectarlos con algo, ¿no? Uno tiene especialmente con sus hijos algunas ansiedades de cómo comenzar a guiarlos en este mundo de crecimiento para que encuentren el lugar y la forma de desarrollarse. Y es un libro sensacional que se los voy a recomendar porque para mí es muchas de las claves que nos sirven en el día a día, y personalmente creo que es un signo distintivo de lo que es Marcela Perilla en el día a día, en la parte personal y en la profesional. Y seguramente han oído el término, es GRIT, G-R-I-T, que cuando vemos el libro es de Angela Duckworth, y es realmente interesante. Habla de cómo con pasión y perseverancia se pueden alcanzar resultados excepcionales. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo podemos prepararnos? Yo creo efectivamente que son muy pocas las personas que tienen la suerte de tener clarísimo en su vida, mi conversación del inicio de a los 15 años, qué es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Yo creo que el porcentaje es bajísimo. Uno desarrolla esta pasión con una perseverancia, y esa dedicación, disciplina, planeación es parte de lo que yo creo que para mí ha funcionado muy bien, y que siempre que tengo una conversación de desarrollo con mi equipo, con mis hijos, les digo, esto es diferencial, ¿no? Es porque si tú inviertes con perseverancia en el lugar donde está tu pasión, seguramente vas a lograr hacer muchos cambios positivos hacia donde vas en tu camino y en tu propósito, ¿no? También hay una discusión sobre si tú tienes una pasión, persíguela y encuéntralo. Yo creo que ahí, como lo decía antes, son muy pocas las personas que tienen esta pasión tan claramente iluminada en la cabeza, ¿no? Yo creo que uno tiene que encontrar este lugar donde uno es muy bueno y realmente explotar esas capacidades para desarrollar en términos de sus competencias lo que viene hacia adelante, ¿no? Para mí es importantísimo no dejar de aprender, continuar más en esta industria de tecnología. Ustedes no se imaginan, tengo 2 meses en SAP y cada día leo, aprendo, no solamente porque estoy aprendiendo de algunos temas de portafolio más en detalle, sino porque esta es una industria cambiante y ya no es solamente a los que estamos en tecnología, ¿no? La tecnología toca completamente la vida de todos nosotros. Y por el otro lado, en el tema personal les diría, no hay nada más sano que mantener una relación saludable con las personas, más allá que ahora estamos intermediando a través de pantallas y nuestra vida se volvió una programación de reuniones una con otra. Yo creo que
en los espacios que he podido compartir con diferentes grupos de personas, diferentes a lo que es Marcela, al propósito que tiene Marcela, me ha ayudado también a entender que uno, no todos somos iguales, suena muy obvio decirlo, pero a veces cuando te enganchas en estas dinámicas corporativas, haces de un cuadrito y empiezas a meterlos a todos en el cuadro, ¿no? Creo que uniendo esfuerzos y ayudándolos a enfocar esas capacidades que todos tenemos, definitivamente logramos resultados excepcionales. El líder se debe a su gente, ¿no? No hay líder sin su equipo. Y yo creo que eso también es parte de cómo uno como líder puede servir a su equipo para poder construir no solamente un mejor negocio, si estás trabajando en una compañía con un objetivo comercial, en una ONG, en cada uno de lo que sea el emprendimiento en el que uno está trabajando, sino verdaderamente ayudar a que todos como comunidad tengamos un mejor futuro, ¿no? Y pues en este camino también les digo, no hay forma de hacer ni una carrera exitosa, ni tener una familia, la que haya uno decidido tener, si no tenemos este balance en términos del bienestar personal. Ahí hay mucho que ahora estoy leyendo y investigando en el tema de meditación y otras cosas que yo creo que ayudan necesariamente a esta desconexión que necesitamos de la tecnología, a dedicarle tiempo, no de calidad, dedicarle tiempo claramente a nuestro entorno familiar, a dormir bien, a hacer ejercicio, a complementar esto que es el ser humano, ¿no? No podemos ser súper exitosos en el área profesional si no tenemos un balance en el área personal. Esa desconexión siempre pasa factura en el día a día y en el futuro, y yo creo que hay que tenerlo siempre en mente. ¿Cómo hago un balance que sea efectivo en el día a día para lo que uno ha definido que es lo que quiere, ¿no? Claro, muy importante y muy valioso lo que nos compartes hoy, porque además tiene que ver precisamente con eso que tú hablabas de ese balance tener, entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal, y creo que lo que hemos vivido especialmente en estos momentos, lo que estamos viviendo también nos lleva a que le empecemos a dar más valor a eso que durante muchos años nos olvidamos, porque son instantes que a veces desaprovechamos, pero que no sabemos si van a volver, y que fácilmente en cualquier segundo, en cualquier instante pueden cambiar las cosas de una forma muy, muy importante, donde ya no vamos a tener ni la posibilidad de hacerlo. Por otro lado, y retomando un poco precisamente eso que has dicho desde lo humano, leía una noticia precisamente en estos días donde se habla un poco de que más o menos que las mujeres, y creo que hablaba un poco de un porcentaje, más o menos el 90% de las mujeres en cargos de liderazgo y en general las mujeres dedican más del 90% de su salario al bienestar de la familia. Y creo Sí. que eso pues juega un papel muy importante precisamente en lo que estamos buscando hoy, porque nos hemos preocupado durante muchos años por el éxito económico, por el éxito, el liderazgo enfocado hacia el logro de unos resultados, hacia unas cifras, pero nos habíamos olvidado un poco más de lo humano, y creo que esto que está pasando y esto que hemos vivido, de alguna manera nos ha vuelto a eso, nos ha tocado como a todos y nos ha dicho, oye, a ti también te puede pasar, te puede tocar, y creo que es importante que, pues, que entiendas que en última somos de carne y hueso, y que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. ¿Cómo ves tú eso en este momento? Y ya para cerrar ese pequeño espacio ahí, ¿cómo, digamos, que cuál es ese gran mensaje que nos podrían mandar ahí para que nos podamos llevar en esa parte de lo humano? Pues creo que has hecho un resumen espectacular del sentir de todos nosotros en este año de pandemia, ¿no? Yo creo que hemos entendido que nuestro ser es uno solo, ¿no? Y lo digo porque a veces había esta disociación del mundo de uno en el trabajo y el mundo de uno en la casa, teniendo los dos mundos en el mismo lugar, en el estudio, en donde esté uno trabajando, en la mesa del comedor, es más consciente que uno es uno solo, y en la medida que esa unicidad esté conectada con este propósito que cada uno define. Mi propósito probablemente es muy diferente o parecido, ¿no? Pero es diferente y es personal. Y yo creo que en la medida que alineemos
ese propósito con lo que estamos buscando en términos de nuestra familia, cualquiera que sea la composición de la familia, vamos a tener una posibilidad de avanzar con mayor claridad para todos nosotros en una dinámica que sea respetuosa con las demás personas, respetuosa con el medio ambiente y respetuosa con esta diversidad que implica que no todo el mundo piensa como uno, ¿no? En la medida que hemos entendido eso, yo creo que estamos haciéndonos mejores personas. Okay. Muy valioso, muy interesante. Muchas gracias, Marcela. Yo quiero volver un poco a algo que dijiste al comienzo y era la importancia de la educación, porque obviamente es parte y lo que entiendo de lo que tú valoras muchísimo es de haber tenido la oportunidad de decidir, basado en tu pasión, decidir cuál era el camino a una edad muy temprana, porque eso te permitió hacer lo que hacías de una mejor forma, con más cariño, con más amor, como tú mismo lo hacías, con más pasión. Ahora, ya entendiendo un poco esto desde tu punto de vista y ya en ese nivel en el que estás, donde tú tienes que estar vinculando personas permanentemente, a ocupar, como decimos, el lugar adecuado, hay que montar en el bus a las personas en el puesto adecuado, con el perfil adecuado. ¿Cuáles son esas competencias y esas habilidades que nosotros debemos desarrollar precisamente para lograr acompañar estos procesos en las organizaciones, para lograr resultados excepcionales, no solo para las organizaciones, sino a nivel personal? Tú, en este momento que estamos viendo, ¿qué crees en lo que deberíamos enfocar nuestros esfuerzos de preparación? Bueno, yo creo que estamos en un momento de cambio importante y no solamente por el tema generacional, ¿no? Las nuevas generaciones han estado expuestas a procesos muy diferentes probablemente a las personas de mi generación y yo creo que acá pasa después de esta pandemia un tema importantísimo y es que no solamente importa lo individual, el rendimiento individual, mi éxito individual, sino cómo yo voy a impactar la comunidad, mi grupo de trabajo, la compañía donde trabajo y así en cada una de las esferas hacia adelante. Para mí es importante que las personas, nuestros colaboradores tengan claro que su impacto no es solamente desde el punto de vista personal, sino que es un impacto que permea y multiplica las cosas buenas que trae el talento que estamos agregando. Yo creo que este deseo de las compañías en general de tener diversidad nos ha abierto también a una posibilidad de sumar tantas habilidades diferentes que uno no esperaba. Antes probablemente decían ingeniero para este trabajo, abogado para este, economista para este. Es espectacular ver cómo las competencias de una persona que tiene una formación pueden ser sumadas con valor en los retos que estamos viviendo, especialmente en los temas de transformación tecnológica, ¿no? Así que definitivamente creo que es un momento de cambio que yo veo, como siempre, con la posibilidad positiva hacia adelante. No todo es fácil, también hay que decirlo, no es que sea sencillísimo, obviamente se requieren habilidades particulares a cada posición, experiencia, pero creo que es un momento espectacular para poder transformar la forma en que trabajábamos. Importante, gracias, Marcela. Creo que aquí vamos tomando nota de todos esos grandes aprendizajes. Igual más adelante los vamos a estar compartiendo para todos ustedes, los vamos a ir registrando también en nuestras memorias y en el chat, pero también ya para cerrar, Marcela, siempre y para nosotros es muy importante que nuestra audiencia, nuestros participantes de hoy se lleven unas herramientas precisamente basadas en esa experiencia. Yo quisiera resumirlas en lo siguiente. Quisiera que nos contaras 2 herramientas tecnológicas o de conocimiento que han sido muy útiles para tu carrera y de las cuales nosotros nos pudiéramos apropiar. Bueno, yo tengo aquí un sesgo, perdón por lo que voy a decir, pero como soy ingeniera, para mí les digo que ha sido definitivo programar. Y si ustedes me siguen un poquito en lo que yo comento en las redes sociales, creo que todos los niños, todas las personas deberían aprender a programar. Y no solamente porque programar eso ya no es, como dicen los americanos, rocket science, no es ciencia espacial. Es una posibilidad que le brinda al cerebro una forma estructurada, es esta estructura mental para abordar la solución de un problema. Para mí esto es vital y creo que en las universidades y los colegios se están invirtiendo gran tiempo
con nuestros estudiantes en hacer que esto sea diferente. Es muy bueno por la estructura. Y por el otro lado, les diría que para mí ha sido, mencioné algo de metodologías ágiles y omnicanal, pero también toda esta avalancha de datos que tenemos en este momento, creo que también ha sido vital en términos de lo que ha sido mi carrera. Yo también puede ser el sesgo de ingeniería, soy una persona muy estructurada y muy orientada hacia decisiones con datos relevantes, y ahora con estas capacidades tecnológicas tenemos la posibilidad de ver ese océano de datos de una forma más estructurada con las herramientas adecuadas, por ejemplo, con las que tenemos en SAP, y eso ayuda muchísimo. Así que mi invitación acá es, traten de estructurar también dentro de su conocimiento, dentro de lo que están aprendiendo, este par de temas, que cada uno los puede abordar en el nivel de intensidad que requiera su plan profesional, pero que son importantísimas para poder abordar los retos que nos está planteando esta nueva era. Muchas gracias, Marcela. Muy importante y estoy completamente de acuerdo contigo, porque a veces vemos que esto solo es del área de tecnología o solo desde la parte de expertos en sistemas de computación y no en sistemas o esas áreas, pero creo que como tú lo has planteado es precisamente llevar esto a cualquier área de nuestras vidas. Otra recomendación que queremos pedir, 2 libros, además de los que ya nos has dado, 2 libros adicionales que nos puedas recomendar y que no deberíamos dejar de leer. Bueno, hay uno también para ayudarnos a reforzarla. Ya les mencioné el de Grit, de Angela Duckworth, y está otro que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Es cómo podemos en el día a día modificar nuestros hábitos con un objetivo que está marcado desde el inicio cuando uno quiere cambiar algo. Es, voy a modificar la forma en que tengo un hábito basado en el resultado que quiero tener, ¿no? Entonces, es vital para nosotros los humanos que nos enganchamos en rutinas que no son, y no por productividad, sino porque no nos permiten crecer. Se lo recomiendo también. Y el último, tal vez un poco en la línea de lo que les comentaba, que creo que también complementa las 2 zonas del cerebro, es de meditación, y es un libro que comencé hace muy poco tiempo y me ha encantado. Se llama Búsquese usted adentro, ¿no? Búsquese usted mismo adentro. Estaba traduciendo el título y es de Chade Meng Tang. Es muy interesante para abordar este autoconocimiento y esta necesidad también de tener un interior balanceado para dar lo mejor de uno en el día a día. Gracias, Marcela. Los libros normalmente son grandes oportunidades de transformación y por los nombres de los libros hermanos, ¿no? Así es. Quisiera también que nos compartieras si tienes algún influencer o algún referente que tú sigas, que tú dices, oye, que esta persona me encanta lo que dice, lo que propone, lo que hace, y que nos puedas compartir. Bueno, ahí yo gravito soy una lectora consumada, me encanta, y gravito entre varios analistas y referentes. Les puedo recomendar a Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, y yo creo que ¿por qué me gusta? Porque es una persona que está adelantado a la época y que está pensando en esta necesidad de establecer un balance equitativo mundialmente. Hay diferencias en lo que hace el Foro Económico Mundial, pero creo que este tipo de mentes nos ayudan a retarnos en ese pensamiento de dejemos el silo, dejemos las intereses particulares y busquemos un beneficio común. Claro, qué bueno, muy importante. ¿Un blog o un sitio web? No, ahí sí te digo. Además del de SAP, ¿no? Hay mucho para aprender en nuestra página, de muchos temas interesantes, pero acá les digo que yo estoy muy en la onda de los podcasts y voy navegando desde algunos de temas tecnológicos a temas, como les decía, de meditación y de historia. Yo creo que hay unas herramientas maravillosas para conectar y aprender de una forma diferente.
aprovechar el tiempo, aprovechar cuando uno está trotando, paseando al perro y aprender, ¿no? Les recomiendo, el podcast es un formato sensacional para aprender de otros mundos con otras visiones. Buenísimo. Una frase que te identifique, esa frase que te identifica a Marcela. Bueno, les diría una de un matemático muy conocido y es que uno no está en la obligación de permanecer siempre como la misma persona, ¿no? Como fui hace un año, como fui hace un mes o incluso como fui el día anterior. Nosotros, tú estás aquí para crearte a ti mismo continuamente. Qué buena, me encanta esa frase. ¿Qué debemos evitar como líderes? Ya para cerrar, Marcela. Bueno, ahí les diría, y estuve hablando constantemente del tema, no valorar la diversidad como algo cotidiano, diversidad no solamente en el tema de género, hombres y mujeres, sino diversidad en general. No escuchar, un líder que no escucha está desconectado y uno necesita esa constante conexión para entender lo que sucede con su equipo, con su mercado, con sus clientes, con el entorno donde está. Y al final, aunque me encantan los datos, uno no se puede paralizar por tanto análisis, ¿no? Hay que tomar riesgos y hay que decidir con lo que hay sobre la mesa. Ok, Marcela. Muchísimas gracias, Marcela, por compartir pues, toda esa experiencia, dejarnos tantas recomendaciones que son valiosísimas y son importantes, que además van a ser parte de una caja de herramientas que estamos organizando precisamente para el final del evento, para compartírsela a todos nuestros participantes, a todos nuestros asistentes. Y además también estoy completa, a nivel personal, me encantó todos los aprendizajes que estamos teniendo hoy. Estoy seguro que el resto de la audiencia también comparte conmigo este gusto por todas las, digamos que por todas estas grandes enseñanzas que vienen desde la vida profesional, desde esa trayectoria y que adicionalmente hacen parte del día a día de nuestras vidas, que a veces seguramente nos sentimos identificados con algunas de estas cosas que ya tú nos has comentado. Seguramente hay otras en las cuales a veces nos sentimos como un poco enredados y que hoy en día pues estamos valorando precisamente con esos aprendizajes o con estas herramientas, cómo hacemos para salir un poco también de estos enredos. Quiero en este momento pues ya darle oportunidad a los participantes a que ya he preguntado mucho. Ahora quiero que creo que ya estuvo bien de mi parte con tanta preguntadera, pero creo que tenemos unas preguntas de parte de los participantes y quisiera iniciar con ellas. Permíteme un segundo aquí por el chat, me los están compartiendo. Dame un segundo. Yo aquí estoy viendo algunos, si quieren. Vamos mirando acá, claro, si quieres, ¿estás viendo alguna que quieras responder en este momento? Sí, hay una que me trae y es muy interesante. Adriana Tarquino me pregunta, los expertos indican que las mujeres no hacemos un buen networking, que nos cuesta movilizar nuestros sueños en pro de nosotras mismas. ¿Qué nos recomienda desde la experiencia y cómo hacerlo? Y yo creo que hace parte un poco de lo que tú mencionabas, Carlos, sobre cómo somos las mujeres y dónde ponemos los resultados de nuestros esfuerzos profesionales, ¿no? Y no digo que los hombres no puedan tomar las mismas caminos de reinvertir lo que ganan en la familia. Los estudios son clarísimos acá, y acá definitivamente creo que hay que trabajar. O sea, sí, no hacemos un buen networking porque probablemente estamos tratando de balancear un entorno personal con el profesional. Esta pandemia nos ha permitido balancear un poco las cargas. Espero que así sea en la mayoría de los casos, aunque entiendo que no es así en muchos casos, ¿no? En las que el resto del ecosistema familiar ayuda a la mujer y se pueden balancear las cargas. Y aquí lo que les digo en términos de networking, hay que tener muy claro qué quiere hacer uno en términos de su carrera profesional. Y no es un tema de quiero ser la presidente de Latinoamérica en 5 años, en 3 años, no. Para mí es importante aprender esto, quiero tener esta experiencia, quiero exponerme y con base
en ese tipo de cosas que uno va definiendo en términos de su entorno profesional, definir cómo conectarse, porque el tiempo es valioso y uno no tiene tiempo para conectar con una cantidad de gente que probablemente puede aportar mucho en términos de aprendizaje, pero mi consejo en el tema profesional es hay que hacer que este networking sea conectado con lo que uno está planeando en términos de su desarrollo. ¿Cómo hacerlo? Hay desde el abordaje directo a alguna persona. Yo evito en general tener este tipo de abordajes con personas a las que admiro, porque creo que cuando uno ve a alguien dice, ¡ah! Me encantaría que fuera mi mentora. La mayoría de las personas que uno ve hablando en términos de grandes audiencias probablemente no tiene el tiempo para dedicar de calidad. Y en el ecosistema donde te mueves seguramente hay personas de las cuales uno puede aprender y pedirles ayuda. No tengan miedo de pedir ayuda, ¿no? Yo creo que este también es un punto fundamental. Uno no se las sabe todas, no entiende todo y probablemente en la medida que pregunta más, aprende más. Bueno, Marcela, muchas gracias. Creo que la primera que me estaban haciendo va muy en esa línea, pero no quiero dejarla pasar. Pregunta Adriana Pardo González, la crisis que generó la pandemia hizo que las mujeres tuvieran que asumir muchos roles sociales en un mismo espacio y tiempo. Somos maestras, madres, amas de casa y trabajadoras. La pregunta es cómo asumir tantos roles al tiempo y mantener un liderazgo exitoso sin fracasar en el. Bueno, yo creo que este momento también nos dio la oportunidad a nosotros de entender que la dinámica de cada una como ser humano es la dinámica de estos diferentes espacios que tú mencionas acá en la pregunta, ¿no? Madre, profesora con los chiquiticos en la casa, la que ayuda a hacer el almuerzo, termina el Zoom y sale corriendo a ver qué hay de almuerzo, la que balancea el trabajo y cumple. Yo creo que acá parte de este aprendizaje y especialmente en términos de las organizaciones es entender que hay este tipo de limitaciones y yo creo que uno lo que tiene que hacer es ser muy claro en lo que puede hacer, cómo lo puede hacer y pedir ayuda. Yo creo que claramente esto depende mucho del entorno familiar y de cómo están balanceados, de cómo se balanceaban las cargas en el pasado, en una dinámica familiar. Pero yo creo que ahora se abrió esta posibilidad de decirle al esposo, mire, yo tengo una llamada importante, ¿usted por qué no se queda con la clase con el niño en el Zoom un ratico, ¿no? Y ahora el jefe sabe, como antes no fue como le pasó a este pobre periodista de la BBC en una entrevista, ¿se acuerdan? Hace 4 años que la señora salió y arrastró al bebé y todo el mundo se reía del pobre hombre en la casa. Ya nuestros hijos aparecen en el Zoom, saludan a los jefes, saludan a los compañeros de trabajo y esta posibilidad de entender que somos uno solo ha sido la posibilidad también de tener una conversación, de pedir ayuda y de balancear las cargas. Esa es mi invitación a todas las mujeres que tienen esta cantidad de roles en la casa, ¿no? Esto no es algo que alguien definió y nos toca llevarnos en los hombros porque somos las mujeres de la casa. No, no, no. Es una conversación abierta con balance con todos los que están participando, los hijos más grandes, los hijos más pequeñitos y por supuesto la pareja. Bueno, Marcela, muchas gracias. Aquí Adriana Tarquino, bueno, preguntar también nos dice, hombres y mujeres en la agilidad, ¿cuál es el mayor aporte femenino en la agilidad? Yo creo que es parte como de este pensamiento muy enfocado en el beneficio general, ¿no? Las mujeres tienen una capacidad, tenemos, aquí perdón por el juicio que estoy haciendo a los señores, también creo que hay hombres que lo pueden hacer, pero en general las mujeres tenemos una capacidad muy rápidamente de identificar cómo podemos impactar positivamente con lo que estamos haciendo. ¿Cómo se trabaja eso, en cómo se traslada ese objetivo y cuáles son los pasos? Creo que esa es una construcción conjunta en equipo en cualquier momento, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las habilidades más interesantes en grupos que tienen un balance de mujeres, ¿no? Cómo se balancea no solamente el resultado, sino el cómo se hace. Muchas gracias, Marcela. Aquí hay un espectador anónimo que creo que no nos ha dado su nombre, pero nos dice,
¿Qué nos puedes compartir respecto a mantener la congruencia dentro del ambiente corporativo? Es decir, mantener el balance entre lograr objetivos de negocio y al mismo tiempo mantener el talento comprometido, pero respetando su vida personal y al mismo tiempo responder de manera ágil al ambiente entorno cambiante. No, a ver si entendí un poco yo creo que los equipos están conectados. ¿Cómo lograr un objetivo en términos del trabajo corporativo? Primero que todo hay que tener un plan en el cual todo el equipo sea parte, ¿no? Yo creo, y lo mencioné tal vez en la conversación, un líder sin equipo no es un líder, ¿no? Entonces, para mí esa es la base de esta pregunta. ¿Cómo hacemos para ser coherentes entre lo que esperamos de una persona en términos de resultado y lo que la persona es? Teniendo claro cuál es el plan que nos lleva de un lugar al otro en términos de los objetivos empresariales, teniendo claro cuáles son las habilidades de nuestros colaboradores. Hay personas que son muy efectivas planeando, hay otras que son más efectivas desde el punto de vista comercial, hay unas que son comunicadoras natas y tienen una capacidad de hablar, convencer, y hay otros que por sus condiciones también personales tienen un perfil más introspectivo y pueden trabajar en otras dinámicas. Yo creo que nuevamente la diversidad es lo que hace que uno sea coherente en términos de las capacidades del equipo, y por supuesto en esto se requiere un objetivo común, un objetivo donde todos sumemos y todos entendamos que somos parte de ese éxito y del aprendizaje si no tenemos éxito en el primer intento. Okay. Margarita pregunta, ¿cómo entran a jugar las habilidades blandas dentro de un liderazgo? Total. Yo creo que liderazgo es más que habilidades blandas. Yo creo que es el core del liderazgo, ¿no? Finalmente, yo mencioné mucho algunos de los temas más analíticos y las capacidades que tienen los diferentes líderes en las posiciones, pero liderazgo no significa un puesto en la jerarquía de la compañía, ¿no? Y tenemos muchos líderes que arrasan positivamente, que impulsan los cambios, y es justamente por esta capacidad de las habilidades blandas. Les diría, ser un comunicador súper efectivo, y esto es algo en lo que hemos invertido, yo creo que en la educación muchísimo. Es importante que tengamos la capacidad de expresarnos coherentemente, organizadamente, con claridad, porque eso es parte también de la capacidad de un líder. Y por ahí también el tema, te diría, más importante es sobre la empatía y entender que en la diferencia está el valor de un equipo, ¿no? Así que para mí liderazgo es completamente habilidades blandas, bien balanceadas. Ok, Marcela, muchas gracias. Aquí pregunta María Claudia Londoño, tiene que ver un poco con el tema ella pregunta, ¿considera que en las empresas aún falta determinar políticas de promoción para las mujeres? Yo creo que sí. Tú, en el resumen, y tal vez por mi condición particular de trabajo en algunas multinacionales de tecnología, eso no lo mencioné, pero yo he sido afortunada. Las compañías en el sector de tecnología abrazaron desde hace mucho tiempo la necesidad de tener mujeres, pero no como una política, era porque se necesitaba talento y ahí estábamos algunas mujeres, y en la medida que empezamos a crecer, pues empezamos a llamar la atención y a generar más mujeres en esta industria. Pero definitivamente este no es un esfuerzo que se pueda hacer solo. O sea, y aquí mi mensaje para los empresarios, los que tienen su emprendimiento, los que trabajan desde la academia, esto tiene que ser una política, y además una política que venga desde arriba hacia abajo, donde claramente se abrace la diversidad y la inclusión como un objetivo corporativo, no como una ley de cuotas, porque ahí comienza la discusión de es porque es mujer que le dieron el trabajo. No, es porque hay una brecha que aún tenemos que cerrar, y hay muchas mujeres talentosas, y la única forma de cerrar esa brecha es impulsando a los que están en posiciones de decisión sobre el talento que contratan de una forma efectiva. ¿Y cuál es la forma efectiva en nuestras compañías? Definir desde la cabeza que hay una política en términos de adopción de género en ciertos porcentajes,
en posiciones de liderazgo que permitan también el crecimiento de las mujeres a lo largo que se desarrollan su vida personal también, ¿no? Claro que sí. Trabajar por romper esos techos de cristal, ¿no? Que comúnmente Así se es. llaman. Nos dice, dame un segundo, nos dice Eliana Ospina, a medida que asciendes en nivel jerárquico o de responsabilidad, se van abriendo o se va abriendo el campo de conocimiento de forma obligada para poder adquirir nuevos skills y nuevos referentes más integrales a nivel compañía. Proveniendo del ámbito de tecnología o de TI, aunque tengamos cargos en otra línea, deberíamos mantener o lograr una especialización en un tema específico para tener un factor de éxito diferencial, ¿o qué recomiendas desde tu experiencia? Definitivamente, yo creo que, por supuesto, trabajando en tecnología, considero que esta ya no es un tema de solo los gerentes de tecnología, el vicepresidente de tecnología. La tecnología es algo que es absolutamente transversal en todas las organizaciones, ¿no? Pasamos de ser el señor de la nómina que estaba en un cuartico allá abajo en un computador, o la señora que hacía la carta hace 30 años, a que uno ya percibe que la tecnología está en el día a día. Así que a tu pregunta, ¿hay que conocer de tecnología? Sí, así que así no estés en la tecnología. ¿En qué áreas? Mencioné algunas cuando me preguntaste de la caja de herramientas. Yo creo que todo el tema de análisis de datos aplicado a lo que tú haces. Si estás en el área de recursos humanos, hay que entender cómo puedo tomar mejores decisiones utilizando una herramienta que me va a permitir hacer un mejor profiling de mi equipo, entender mejor cuáles son las variables de satisfacción de cliente de mis clientes internos, de mis empleados, cómo poder planear un plan de desarrollo que sea. Y esto cuando tú lo ves, dice, no, eso es lo que hago en el día a día. No, las herramientas tecnológicas y el análisis de datos está embebido en cada uno de los temas. Y yo creo que también acá se habló mucho de la revolución industrial, de la transformación digital. Hay muchos temas en los cuales uno debería tener, aunque sea un nivel por lo menos primario de conocimiento sobre las nuevas tecnologías. ¿Qué es blockchain? ¿Cómo la realidad aumentada, la realidad virtual puede ayudar a que mi trabajo sea diferente? ¿Cómo están las cadenas productivas cambiando en la forma de redes colaborativas en términos de los ecosistemas transversales? Hay 4 líneas en términos de transformación digital que todos deberíamos entender por lo menos en una primera fase para saber cómo toca, y hay que mantenerse actualizado, ¿no? No necesariamente hay que hacer una maestría y una cantidad de cursos incluso disponibles ahora en los formatos de las universidades. Y bueno, ustedes están trabajando en un framework, Carlos, justamente sobre el tema de transformación digital, así que para mí es vital que todos tengamos esa base común para poder conversar. Claro, los niveles de conocimiento y las bases de conocimiento van cambiando, ¿no? Hace algunos años el bilingüismo o algunos de estos eran como básicos o eran esenciales, eso ya pasó a ser, es parte de lo que vamos a ver hoy en día. Lo que necesitamos aprender es que son cosas mucho más complejas, o más que complejas, son cosas que realmente se están utilizando basado en ese precisamente nivel de desarrollo de la misma humanidad. Aquí nos pregunta Ángela Patarroyo, liderar desde la virtualidad ha sido un reto gigante en esta época. ¿Cómo conectar con tu equipo sin tener esa cercanía que se tenía antes? ¿Cómo hacer para mantenerlo motivado, sobre todo con equipos nuevos o de alta rotación? Pues mira, yo creo que, y acá está mi business partner de recursos humanos, y hace unos días hablaba con ella de este tema, y les voy a contar desde mi experiencia personal. Yo me sumé al equipo de SAP hace 2 meses, después de un trabajo de largo tiempo con un equipo que construyó conmigo unos resultados excepcionales, pero que tenía esta cercanía, aunque era una región. Yo volaba por toda la región y conocía personalmente a la gente, ¿no? En vivo y en directo. Me sumé al equipo SAP hace 2 meses. Mi inducción, mi jefe no la conozco personalmente porque está en Brasil y no puede salir de Brasil con todas las limitaciones que tiene la pandemia.
y a mi equipo. Puedo decir que lo conozco virtualmente prácticamente a todos. ¿Y qué he hecho? Y acá también con una estrategia muy fuerte de comunicaciones hay que cambiar la forma en que pensamos y cómo nos comunicamos, ¿no? Tampoco les decía, esto no es para hacer un programa de aló presidente todas las noches y comunicarme con mis empleados todos los días, pero hemos abierto unos canales digitales muy interesantes para que conozcan a Marcela, la Marcela que hubieran conocido si la oficina de Bogotá, Costa Rica, Ecuador, Medellín, todos los sitios donde estamos estuvieran abiertas. Entonces, definitivamente es un gran reto, pero yo creo que hay que abrir y hay que utilizar la tecnología de una forma diferente, espacios que no solamente sean para la revisión del negocio, espacios que le permitan a uno aprender. Hemos hecho una cantidad de cafés virtuales, de conozcan a Marcela, Marcela conoce a un equipo, por equipos más pequeños, por equipos más grandes, por temas de interés. Requiere esfuerzo, se los digo, pero yo creo que va pagando en creces cuando tienes una estrategia digital bien marcada, ¿no? Y hay que aprender, no les digo tampoco desde un mensaje de marketing cómo mercadearte tú, sino efectivamente cuáles son las prioridades tomando este mundo de la virtualidad para poder comunicar efectivamente al equipo lo que es necesario, mantenerlos a tono con el plan, con la estrategia, con el avance, celebrar el éxito que estamos teniendo. Así que hay muchos recursos y yo creo que para mí especialmente ha sido un proceso de aprendizaje enorme el tomar esta región desde una forma virtual. Hace unos días estuve en Medellín y vi por primera vez a mi equipo de Medellín y estaba feliz de ver a algunos de mis colaboradores en vivo y en directo, ¿no? Así que había uno que lo había visto en reuniones y cuando lo vi le dije, usted es grandísimo, en el Zoom se ve chiquitico, ¿no? Así que yo creo que va a ser un balance híbrido y por supuesto esperemos que gradualmente podamos volver a un balance que permita también aprovechar lo bueno que nos dejó el trabajo virtual. Claro, el trabajo remoto, así como nos trae grandes retos, también nos ha dejado grandes beneficios y es la flexibilidad, incluso para el tema del liderazgo de las mujeres abre una gran cantidad de oportunidades porque permite una mayor flexibilidad en las organizaciones. Ya nos quedan 5 minutos y bueno, creo que hay muchas preguntas, creo que todos estamos muy interesados en seguirte escuchando, pero no quiero abusar de tu tiempo. Nos quedan ya 5 minutos que para cortar. Voy a continuar con estas 3 preguntas ya para cerrar. ¿Cómo liderar cuando tienes un proyecto, cuando todo lo tercerizas? Yo creo que acá, como en todo esquema de liderazgo, hay unos acuerdos de funcionamiento, ¿no? Y cuando está tercerizado tenemos unos niveles de servicios en los cuales podemos confiar algunos de los temas que hay que seguir como líder. Entonces, si tenemos tercerizada la facturación, la nómina, seguramente en un proyecto el core, la base, el centro no está tercerizado y hemos tercerizado algunas de las áreas que son más commodities, por usar la palabra más común en este tema, ¿no? Donde una escala diferente nos puede dar algo. Aquí lo importante es tener claro el objetivo del proyecto y con esa definición de cómo conecto con lo tercerizado, mantener el foco en lo que queremos tener como resultado final. Muchas gracias, Marcela. Hay una pregunta que nos quiere hacer Lady Cárdenas y ella quiere hacerlo directamente. Vamos a abrirle el micrófono a Lady. Sería, entonces, ya para terminar, sería, entonces, seguimos con dos preguntas, la pregunta de Lady y otras 2 preguntas más y ya te dejo tranquila. Muchas gracias, Lady. Lady, cuéntanos. Ok. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Lady Cárdenas, directora de la Corporación Colombia Naranja 4.0 en Colombia. Actuamos como agentes interlocutores y como un canal de conexión entre los líderes emprendedores del departamento de Cundinamarca y la oferta institucional del Gobierno Nacional.
Mi pregunta es la siguiente. Primero que todo, pues muchas gracias por la invitación a este foro tan importante y a este evento tan bonito y a contar esas experiencias y a escuchar estas experiencias tan bonitas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo liderar? O sea, liderar ya es un reto. Liderar desde lo digital también es un reto aún mayor, pero incorporar la tecnología en los jóvenes rurales es todo un reto muchísimo más grande y más en las mujeres. Tenemos el 73% del departamento de Cundinamarca y por no hablar de otros departamentos de Colombia en la ruralidad. Y es muy difícil el tema de la conexión. Pero ¿cómo nosotros podemos utilizar un lenguaje asertivo para que los jóvenes rurales deseen incorporarse a la tecnología y participen más de esta para crear empresa, crear equipos de trabajo y generar economía? Ya que llegar con términos como el blockchain, como el startup, como el tema de los crowdfunding, de las plataformas digitales, de los marketplaces, ellos en ese lenguaje todavía no se sienten incorporados y sienten un poco de rezago, y al contrario, para nosotros ha sido muy difícil incorporar, sobre todo a las mujeres que quieren crear empresas y que quieren liderar procesos. ¿Cómo podríamos nosotros dirigirnos más asertivamente y un poco más más cercanas a ellas para que puedan incorporarse en el tema tecnológico? Muchas gracias. Lady, yo creo que este es un reto, discúlpame, ¿ya? Sí. Bueno, este es un reto importantísimo y además tremendamente prioritario, especialmente en países como el nuestro, ¿no? Y yo creo que la discusión de cómo abrimos oportunidades en este entorno rural es algo que de hecho vengo discutiendo y trabajando en diferentes momentos de mi vida porque creo que la tecnología es transformadora. ¿Cómo acercarlos? Yo creo que hay un plan que comenzó hace mucho tiempo del gobierno de tratar de primero cerrar la brecha digital de conectividad. Sin conectividad no hay posibilidad de hacer que la tecnología, porque la tecnología no es un computador, la tecnología es el conocimiento y la capacidad que hay detrás para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, creo que el primer reto, Lady, es entender cómo viene el plan de conectividad. Hemos avanzado muchísimo en los últimos 10 años en términos de conectar a las poblaciones rurales, y después viene un acceso desde el punto de vista de las herramientas. Y las herramientas, más allá de las aulas de computadores, de las diferentes organizaciones que están formando, creo que tiene, además de tener esa base, digamos que higiénica de la transformación, lo que viene después es un contenido que sea pertinente a lo que están haciendo. Y eso significa, si estoy en una zona donde son cultivadores de cacao y estamos viendo unas experiencias espectaculares de personas que antes no tenían la capacidad de conectar con sus compradores y ahora lo logran hacer gracias a la tecnología, entonces hay que gravitar en términos de ejes que conecten con la condición rural de la zona. Y esto significa, si soy un cultivador de orgánicos, como vieron a la youtuber Anubia y sus hijos, ¿no? Es absolutamente maravilloso cómo conectaron una comunidad y ahora están impulsando el desarrollo rural de su zona, conectando a otros que no tienen probablemente las capacidades para entender cómo funciona un computador. Así que primero, pues las barreras normales de entrada, conectividad, acceso a las herramientas, y ahí hay muchos programas que seguramente, y lo vimos en la pandemia, desafortunadamente nuestra comunidad rural no tiene toda la capacidad. Hay organizaciones religiosas, el gobierno mismo, nosotros desde el empresariado también tratando de cerrar esa brecha. Superado esto, te diría que lo más importante es tener contenido pertinente que pueda conectar la necesidad de esa comunidad rural con una conexión, por supuesto, como mencionabas, marketplaces. ¿Para qué? Para poder sacar sus productos sin intermediarios, para poder comercializar directamente y ganar el margen que miles de intermediarios le ponen, para utilizar la tecnología para hacer un seguimiento mejor a sus cosechas o a su ganado. Hay tantos proyectos interesantes para poder acompañar, y yo creo que aquí en lo colectivo muchas asociaciones están haciendo un trabajo muy lindo en nuestro país.
Lady, muchas gracias por tu pregunta, muy al lugar esta pregunta. Tengo ya las dos últimas, yo estoy como los que me despido y nada, anuncio, pero nada. ¿Qué le falta a la academia? Nos pregunta María Claudia Londoño, ¿qué le falta a la academia para generar mayores ingresos de mujeres en carreras STEAM? ¿Qué crees tú? Yo creo que, y hace unos años, mi alma mater me invitó a trabajar con un grupo de mujeres que estábamos en el sector de tecnología justamente para discutir cómo lográbamos atraer a más niñas a la ingeniería. Yo creo que es un tema de responsabilidad desde nosotros los padres y madres, ¿no? Y es comenzar a bajar estos estereotipos que le ponemos a las niñas, no solamente con el rosadito y el moño del vestido, sino, nena, tú eres tan linda, no te ensucies, no explores, tan linda tú eres para esto, y sí puede ser linda, puede tener su vestido divino, pero hay que invitarlas con curiosidad a explorar este mundo desde muy pequeñas. Ustedes no se imaginan los estudios que hay de la cantidad de niñas que piensan que no son buenas para las matemáticas desde una primera infancia, porque en la casa les estamos taladrando ese tema de que tú nena, mejor en esto, ¿no? Entonces, esa es la primera invitación, ¿no? No les cortemos las alas, invitemos a todas nuestras niñas a que exploren, a que tienen las mismas capacidades de un niño y pueden ser, sin duda, grandes ingenieras, científicas y desarrollarse en estas áreas. Y desde la academia les digo que yo creo que hay un avance en poder también visibilizar ejemplos muy interesantes de mujeres en las áreas de investigación. Diana Guevara, que la mencioné como esta ingeniera maravillosa aeroespacial en la NASA, ¿no? Con Marte, con el Perseverancia llegando a Marte. Yo creo que ese tipo de ejemplos forman también parte de esta construcción de las posibilidades para nuestras niñas, porque creo que las universidades, por supuesto que abrazan la diversidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro que sí. Ángel Torres nos pregunta, ¿cómo lograr que las mujeres tengan vocación o motivación hacia la data? Vamos en la línea de la pregunta anterior, ¿no? Sí, yo creo que y acá hablando un poco también desde la experiencia, les cuento, mi hija estudia ingeniería, y no porque yo ya le han fundido que tenía que ser ingeniería, no. Un día cuando llegó a la decisión de pensar qué estudiar, le gustó y estudia ingeniería industrial, y cuando comenzó a ver el pensum y empezó a entender la capacidad que puede desarrollar, se conectó. Yo creo que es perderle un poquito el miedo a esas cosas que desconocemos, ¿no? El cambio, las áreas que nos generan incertidumbre, volviendo a este tema de lo que estamos viviendo en este momento con el BANI, ansiedad incomprensible, es algo que tenemos que superar para acercarnos de una forma desde el interés profesional y personal al análisis de datos de una forma que por supuesto sea coherente. Si uno no le da valor a la conversación de los datos, pues claramente no la va a abordar en la forma que debe ser. Bueno, Marcela, con esta pregunta concluimos nuestra sección, y muchísimas gracias. Quiero agradecerte en nombre de todo el equipo nuevamente toda tu intervención, tu participación, y pues obviamente esa generosidad no solo en tiempo, sino también en esas grandes lecciones y recomendaciones que nos das, donde pues abriste muchas cosas seguramente de tu vida que para nosotros son muy valiosas. Pues aquí sea siempre bienvenida a todos nuestros espacios de Mujeres y Agilidad Empresarial. Vamos a estar, como te decíamos, estos cuatro jueves, aparte de que vamos a tener 3 sesiones más. Pues bienvenida siempre también para que compartas con nosotros. Muchas gracias, Carlos y equipo. Ha sido para mí un gusto estar con ustedes esta tarde, y como siempre para mí también es una oportunidad de aprender, de mantenerme activa. Las preguntas siempre le ponen a uno esta necesidad de pensar más rápido, de comprender mejor el entorno, así que maravillosa oportunidad para mí también para estar acá. Recuérdense, hay que mantenerse aprendiendo. Ese es mi consejo fundamental. Uno no debería dejar un día sin preguntar y sin aprender algo nuevo
y eso lo mantiene a uno vivo. Gracias, Marcela, así es. Bueno, Muchas gracias. no, a ti, muchas gracias y bienvenida nuevamente. Marcela, bueno, no, para todos entonces, los que ya no se olviden de seguir participando en nuestras redes, de seguir contando lo que estamos haciendo y queremos dar inicio a nuestra sesión de networking. Marcela, una cosa que quería contarte es que para nosotros es muy importante fortalecer los lazos entre las personas que participan en nuestras actividades, en nuestros eventos. Eso es uno de nuestros propósitos, crear conexiones y conectar precisamente esos puntos para que logremos precisamente también resultados esos exponenciales. Vamos a tener una actividad de networking que nos va a estar acompañando Sandra Arias de Agility Changes, que nos va a contar mucho más cómo vamos a desarrollarla. En el espacio que nos queda tenemos programada desarrollar hasta las 8. Y quiero agradecer, antes de irme un poco, quiero agradecer pues obviamente todo el apoyo que hemos tenido de nuestros aliados, además de nuestros panelistas y nuestros speakers que nos han acompañado. Quiero agradecer la participación y todo el apoyo que hemos recibido para lograr este evento de parte de Universidad Santo Tomás, de ICI, Agility Health, de Enter.co, de Carolina Angarita Enterprises, de ACRIP, de Woman Pulse, de Mujeres TIC, de Girls Latam, quienes han hecho posible que este evento se pueda realizar, nos han acompañado también con divulgación y bueno, con todo, uniendo precisamente esfuerzos y poniendo su granito de arena para que podamos desarrollar este gran evento. Entonces los dejo con Sandra, quien nos va a contar cómo podemos desarrollar esta actividad de networking para que todos nos conozcamos. Gracias.